Carmen Aristegui, CNN, México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa. Bueno, seguimos en esta serie que estamos desarrollando desde Medellín, en Colombia, en el marco del Festival Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo, con motivo de la entrega de los premios García Márquez en este 2015. Y bueno, hemos tenido oportunidad de conversar con muchas personas interesantísimas, todas ellas, colegas periodistas de América Latina, que vienen aquí, bueno, a compartir experiencias, a presentar trabajos, a alimentar el debate entre nosotros, precisamente como periodistas de esta zona del mundo. Y tengo el enorme gusto de saludar esta noche para esta serie al colega periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, un hombre muy reconocido en toda América Latina y desde luego en Nicaragua, su país, como director de Confidencial y de Esta Semana, y bueno, pues una presencia muy importante en toda esta región. Gracias, Carlos Fernando, por esta charla para CNN en esta noche. Gracias a ti, Carmen. Buenas noches. Y bueno, Carlos Fernando, de cuántas cosas hemos platicado en estas horas, déjame retomar algunas y pedirte en una especie de resumen general, ¿qué es lo que estamos viendo aquí como periodistas? ¿Qué estamos intercambiando los que hemos venido a Medellín? ¿Cuáles son los puntos, los focos, las fibras? ¿Qué es lo que prevalece aquí? Yo creo que hay un elemento esencial que tiene que ver con el espíritu de García Márquez, y eso tiene que ver con contar historias, con contar bien las historias, lo cual implica reportear, investigar, fiscalizar el poder y conocer las diferentes, digamos, obstáculos que enfrentan los periodistas en América Latina. En algunos países está más marcado por la violencia física, en otros por la intimidación, por los impedimentos para poder hacer estas investigaciones y por situaciones en las cuales los estados no le rinden cuentas a los ciudadanos, y muchas veces a los periodistas pues nos toca ir un poquito más allá de la mera misión simplemente de informar, de contar la verdad y contar buenas historias. Y bueno, aquí hemos podido platicar, y tú también, con colegas de otros lugares de América Latina. Está viviendo, coincidirás conmigo, América Latina un momento bastante complejo. Estamos viendo cómo escándalos de corrupción están marcando gobiernos, no sé si tumbando gobiernos, porque el de Otto Pérez Molina ya había terminado, pero digamos sí procesando casos como el de Pérez Molina, por un lado, pero impactando seriamente a Dilma Rousseff en Brasil, cruzando con algunos otros escándalos en otros lugares de la región. Está cruzando, ¿por qué mar América Latina? Bueno, esa es una tendencia positiva, y creo que tiene que ver con la existencia de instituciones de fiscalización del poder que juegan su papel. Además de la prensa, mencionaste Guatemala, la CICIG, una institución supranacional, pero también el Ministerio Público, las instituciones brasileñas, la justicia brasileña, pero hay otros países como el mío, Nicaragua, donde lo que prevalece es la impunidad. En Nicaragua no se mueve una hoja de manera independiente o autónoma. La Fiscalía, las Cortes de Justicia, la Contraloría no hacen absolutamente ninguna investigación sobre casos de corrupción o sobre presunciones de corrupción. La hacemos los periodistas y eso no provoca ninguna consecuencia, no cambian las cosas, porque a quienes les toca realmente aplicar la ley no lo hacen. Bueno, vamos a Nicaragua, porque efectivamente tienes una mirada muy crítica de lo que pasa en tu país. Un gobierno como el de Daniel Ortega, que además es un gobierno cuyo origen es una revolución, la revolución sandinista, de la revolución ha evolucionado, digamos, ya como mandatario de Nicaragua. Del Daniel Ortega en el arranque de su biografía al Daniel Ortega de 2015, ¿qué ha sucedido? La revolución fue un periodo largo de gestación, tomó el poder en 79 y duró 10 años.
En el momento en que la revolución perdió en las elecciones de 1990, en Nicaragua se inició una transición política que generó diferentes cambios, algunos positivos en la tendencia a la democratización, muchos déficits en materia, digamos, social y económica. Daniel Ortega vuelve al poder en 2006 en otra Nicaragua, y esto no es una segunda etapa de la revolución, esto es un antiguo líder revolucionario reconvertido en un caudillo tradicional que tiene una visión de concentración del poder y de involución de la sociedad nicaragüense. Es decir, si en los 80 Ortega era parte de un proceso de transformación revolucionaria y de cambio, aún con sus tendencias, digamos, de concentración de poder y en algunos aspectos de democracia combinados con autoritarismo, el de hoy es simplemente un caudillo tradicional. Un caudillo tradicional, vaya definición la tuya categórica. Tuve oportunidad de estar en Managua recientemente, como sabes, y me llamó la atención que justo cuando estaba yo de salida, coincidentemente, estaba de llegada el mexicano Carlos Slim. Y bueno, tuve noticia de la influencia y de la importancia que puede tener un empresario de ese tamaño por su dimensión económica en un país como Nicaragua. ¿Qué es Slim en Nicaragua? Slim significa un símbolo del capital global que llega a Nicaragua a bendecir la alianza que existe entre este régimen autoritario y el capital nicaragüense. Nicaragua no es un invento nuevo, no es la primera vez en la historia en que hay un gobierno autoritario que al mismo tiempo favorece el desarrollo de un clima de negocios, sobre todo de los grandes grupos económicos. Yo supongo que en México ustedes estarán familiarizados con la historia del corporativismo, que son estas alianzas de grupos económicos con el poder político que sustituyen instituciones como el Congreso y como otros espacios de la sociedad. Carlos Slim llegó a Nicaragua invitado por el gobierno a reunirse con el presidente Ortega y con el sector privado a bendecir esta alianza y dijo qué bien que en Nicaragua se está produciendo este diálogo entre el gobierno y el capital. Y eso genera una sustitución de las otras instituciones, es decir, el diálogo entre el poder político de Daniel Ortega y ese poder económico ¿sustituye a los demás? El diálogo no es malo, el diálogo es necesario. Yo estoy absolutamente de acuerdo que es importante que los sectores económicos dialoguen con el gobierno. El problema es cuando sustituyen a otros espacios de la sociedad, a los parlamentos, a los partidos políticos, en los procesos de negociación de las leyes. En Nicaragua, el parlamento dejó de ser el eje donde se discuten las leyes de los impuestos, la ley de la seguridad social, la reforma tributaria. Eso se discute en una misa negra entre representantes de los grupos económicos y el gobierno, y posteriormente van a la Asamblea Nacional a ser endosadas. Entonces, la mayoría de la sociedad está apartada de esa clase de negociación. Bueno, hay mil historias de las cuales te preguntaría, pero déjame detener en una de la cual te agradezco mucho que estuvimos en comunicación permanente como periodistas mexicanos y periodistas nicaragüenses con tu equipo de trabajo en Confidencial en esta semana, de aquella investigación que al final quedó, como pasa en muchas ocasiones, en una especie de hoyo negro no explicado con suficiencia, que fueron aquellas camionetas incautadas en la frontera Nicaragua con Honduras, en donde había dinero en efectivo, en dólares, una cantidad muy importante de dinero. 9.2 millones de dólares. O 3, no me acuerdo, 9.3 o 9.2 millones de dólares en efectivo en esas camionetas que se trasladaban con los logotipos de la principal televisora de México, que es Televisa, y ahí empezó una historia bastante fuerte en donde los muchachos y personas que fueron detenidas, que se ostentaban como de la televisora, finalmente van a pasar su sentencia en México, en algo en que te confieso no hemos sabido exactamente ni dónde están, ni hemos podido hablar con ellos. Después de la pausa, dado que ustedes desde el lado nicaragüense contribuyeron enormemente a esta investigación, te pregunto, ¿y dónde quedó aquello? Preguntémonos mutuamente qué pasó de aquello. Después de la pausa regresamos en esta charla con Carlos Fernando Chamorro en CNN. Volvemos.
Regresamos en esta conversación con Carlos Fernando Chamorro, colega periodista nicaragüense. Bueno, dejé ahí puesto el tema del cual hemos hablado en diferentes momentos como periodistas de los dos países que seguimos de cerca esa investigación de las famosas camionetas con los logotipos de la televisora, que estaban, por cierto, registradas en México, en la capital del país, a nombre de la televisora, en términos formales. Bueno, dime tú qué piensas de lo que pasó ahí. ¿En dónde te quedaste tú? Nos quedamos con muchísimas preguntas que nunca nos respondió ni la policía nicaragüense, ni la fiscalía nicaragüense, ni las autoridades judiciales de nuestro país. Lo único concreto es que estos mexicanos fueron detenidos con una gran cantidad de dinero, fueron acusados y procesados por lavado de dinero, por narcotráfico, por crimen organizado. En el juicio lo que se probó concretamente es que andaban dinero. Los otros cargos no quedaron muy claramente demostrados, pero fueron condenados y, como tú dices, están pagando sus penas en México. Para mí, como nicaragüense, la gran pregunta es la siguiente: si este grupo, como dicen las autoridades nicaragüenses, era una banda criminal, entraron y salieron por la frontera de mi país 17 veces de ida, 17 veces de vuelta. Quiere decir que si Nicaragua se jacta de ser el país más seguro de Centroamérica, sus fronteras son totalmente vulnerables y este grupo criminal tiene penetrado, o hay una colusión de las autoridades policiales, de las autoridades de inteligencia de Nicaragua, para que esta gente haya podido entrar y salir realizando estas operaciones criminales que dicen durante tanto tiempo. ¿Eran o no de Televisa? Bueno, eso es un tema que queda todavía en el aire. En Nicaragua se le bautizó periodísticamente este caso como los falsos Televisa. Honestamente, nuestra preocupación fundamental tiene que ver con el tema de la seguridad nacional. Si nuestras autoridades dicen, esta gente, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, bueno, lo hicieron por 6 años consecutivos. ¿Y por qué nadie investiga a fondo? ¿Por qué no se conoce con qué cártel estaban vinculados? ¿Y qué tipo de, quiénes eran sus cómplices en Nicaragua y en toda Centroamérica? Porque entraron y salieron de la región como Pedro por su casa. En Costa Rica tuvimos información muy importante del traslado de esas camionetas y de otras, por lo menos durante 4 años, en la zona también correspondiente a Costa Rica, que nos dio información relevante al respecto. La conclusión preliminar que uno puede sacar es que por alguna razón las autoridades simplemente se limitaron a poner fin a esa actividad y nunca quisieron ir a fondo. ¿Por qué razón? Pues uno puede hacerse muchas hipótesis. Muchas hipótesis. Pero aquí algo que a mí también me quedó como una de las grandes interrogantes es la manera en que la justicia nicaragüense empezó el tema y cómo lo terminó. Es decir, como periodista encuentro que había una intención clara de investigar, de dar a conocer el tema. El propio presidente habló del caso de las camionetas. El fiscal encargado del caso era bastante receptivo a nuestras peticiones de entrevista en un primer momento. Había una colaboración informativa de la autoridad nicaragüense con nuestro proceso de investigación y en algún punto eso ya no ocurrió más. ¿Qué sucede en un sistema judicial que se comporta de una manera y luego cambia de actitud frente a la propia información? Eso es muy común en Nicaragua. No existe autonomía del Ministerio Público, de la Fiscalía, ni siquiera de la propia policía ni del sistema judicial. Es decir, todo el aparato de investigación nacional está contaminado y responde fundamentalmente a una orientación política del más alto nivel del país, en este caso de la Presidencia de la República. Lo que supimos hasta donde llegó el fiscal fue porque le permitieron, y a partir de determinado momento, bajo una orden que dijo, este caso se cierra, y simplemente quedan abiertas las preguntas. Quedan abiertas las preguntas y desde luego merecerá ser revisado en términos de investigación periodística y otras investigaciones, porque efectivamente es un caso que involucra muchas cosas e involucró a Nicaragua y a México durante un buen tiempo de investigaciones periodísticas especiales. Ya habrá oportunidad de seguir hablando de esta parte de nuestra comunicación como prensa y periodistas en los dos países. Déjame detener, Carlos Fernando Chamorro, sobre tu país en otros ángulos de información. Has dicho que el gobierno de Daniel Ortega es un cacique, digámoslo así, de viejo cuño. ¿Dónde queda entonces la revolución sandinista? ¿Dónde quedan las grandes batallas, las grandes aportaciones, bueno, de tus padres, desde luego, en su momento, como parte de un proceso político, electoral, social? ¿Dónde está Nicaragua después de todo esto?
Desafortunadamente, uno tiene que decir que Nicaragua, después de haberse abierto una enorme esperanza con la revolución que llegó hasta cierto punto, hubo muchas contradicciones, una revolución generó una agresión externa y también una guerra civil, y después de la revolución vino una transición democrática todavía más amplia que creó nuevas instituciones, que despartidizó la relación, por ejemplo, entre las Fuerzas Armadas y la policía en relación con el gobierno, que estableció por primera vez un sistema de elecciones libres, y que todo eso es una herencia de esa larga transición que empieza con la revolución. De alguna manera todo eso ha entrado en un proceso de regresión autoritaria. En Nicaragua se han perpetrado fraudes electorales a la más vieja tradición somocista, uno podría decir a la más vieja tradición del PRI de México, en los viejos tiempos, no sé cómo serán ahora. El ejército y la policía, que eran la joya de la transición nicaragüense porque se habían profesionalizado en un proceso de separación de la autoridad política. Ahora en Nicaragua no solo se reelige el presidente de manera indefinida, sino que también se reelige al jefe del ejército y al jefe de la policía. Es decir, el nivel de cooptación política ha llegado incluso a estos cuerpos armados que, digo, representaban un orgullo para Nicaragua como herencia de la transición democrática. Pongo otro ejemplo, libertad de prensa. La libertad de prensa en Nicaragua parecía que era una conquista irreversible, instaurada fundamentalmente en el gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, que fue una etapa de primavera de la libertad de expresión en Nicaragua, de tolerancia y de surgimiento de diferentes medios de comunicación. Hoy volvimos a un sistema donde lo que predomina es un proceso de concentración de medios de comunicación. Hay un duopolio en el control de la televisión y la radio, donde prácticamente hay dos grandes actores, la familia presidencial del señor Ortega, la familia Ortega Murillo, y un mexicano llamado Ángel González, que es socio de Ortega en operaciones, digamos, de negocio, y que controla una gran parte de los canales de televisión. Un empresario mexicano que tiene una gran presencia en Centroamérica, no solamente en Nicaragua. Tiene presencia muy fuerte en Guatemala. Con poca presencia pública. En México no se habla de él. En Nicaragua no actúa públicamente Ángel González, su base de operaciones está desde Miami, pero vamos, en Nicaragua hay 10 canales de televisión abierta. Ángel González es dueño de 5, Daniel Ortega y su grupo, su familia, son dueños de 4, y solo hay un canal fuera del control de este duopolio, que es el canal 12, en el cual nosotros transmitimos el programa esta semana y esta noche. Esta semana, que por cierto acaba de cumplir 15 años, felicidades. Déjame hacer una pausa. Carlos Fernando Chamorro, regresamos en la parte final de esta charla. Estamos en la parte final, regresamos en un instante con Carlos Fernando Chamorro en esta charla. Volvemos. Bueno, Carlos Fernando Chamorro, se nos acaba el tiempo, pero hay varias cosas que te quiero preguntar rápidamente. El canal interoceánico llamó poderosamente la atención cuando sale el gobierno de tu país y dice que está pensando hacer tal cosa. Desde luego uno se imagina muchísimas implicaciones de todo tipo. ¿En qué va el canal interoceánico? Por el momento es una promesa que en efecto genera expectativa entre la población nicaragüense, porque a la gente le dice que va a generar empleo. Los empresarios quieren agarrar algunos proyectos, algunos subproyectos del canal, pero hasta hoy se otorgó una concesión por 100 años a un misterioso empresario chino que se llama Wang Jing, que fue escogido de dedo. Por cierto, una de las compañías que Wang Jing ha contratado para el canal, algo creo que tuvo que ver con el tema del tren a Querétaro en el caso de México. Pero bueno, Wang Jing dice que va a reunir $50.000 millones para hacer ese canal. ¿Dónde está? Lleva más de 2 años y hasta ahora no ha enseñado el dinero, no se conoce cuál es el plan de viabilidad comercial de ese proyecto, y hay muchísimas preocupaciones. En primer lugar, por la soberanía nacional, en segundo lugar, por el impacto ambiental de esta obra y por el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas en caso de llegarse a hacer la obra. Tuve oportunidad de conversar del tema en Nicaragua y me cuentan que hay un marco legal que se estableció precisamente para operar esta concesión que le da amplias facultades de todo tipo al inversionista. ¿De qué va eso?
es algo sumamente leonino para el interés nacional. Esta es una concesión en la cual prácticamente el Estado se dio la soberanía nacional para que se haga un enclave o una especie de protectorado, depende como lo querramos ver. Si creemos el cuento de que es un grupo privado, es un protectorado, o si suponemos que la República Popular China puede estar detrás de esto, entonces estamos hablando de algo todavía más preocupante. Lo más grave de todo es que esta es una concesión prácticamente por 100 años, y no solo para construir un canal, sino para desarrollar lo que llaman un menú de subproyectos. Yo lo que sinceramente me preocupa más a fondo de esto es que veo que es un gran esquema de especulación financiera, detrás de lo cual se pueden llevar a cabo actos de corrupción de un calibre inimaginable, porque si estamos hablando de que el proyecto sería de 50.000 millones de dólares y que no hay absolutamente ninguna base de transparencia ni de fiscalización pública sobre este canal, sobre este proyecto, entonces estamos completamente en las manos de una relación secreta que estableció Ortega con este empresario chino, Wang Jing. Pues muy preocupante el asunto, porque ese marco legal que ya está aprobado, ya es existente, seguirá en vigencia aún si no se desarrolla el canal interoceánico en Nicaragua. Es por 100 años. ¿Por 100 años? Y le establecieron una serie de candados. ¿Con canal o sin canal? La única manera de deshacer eso es por la vía política. En el momento en que en Nicaragua se produzca un cambio mayoritario que diga vamos a eliminar completamente esa ley. Por el momento, quizás la gran sorpresa que el régimen de Ortega ha enfrentado es que este proyecto ha generado una ola de protestas campesinas. Se han desarrollado más de 50 actividades de protesta, manifestaciones de campesinos que salen en marchas con grandes mantas que dicen Ortega vende patria. Ortega, que se reclama heredero de Sandino, nuestro defensor de la soberanía nacional, resulta que ahora el corazón de la nación, del mundo campesino, le dice usted está vendiendo este país o se lo está regalando a un empresario chino o a lo que hay detrás de ese empresario chino. Un canal interoceánico en Nicaragua, o sea, geoestratégicamente es una cosa muy poderosa. Estamos hablando de temas que abren muchas otras preguntas. Es decir, si la República Popular China está detrás, entonces estamos hablando de una cuestión que tiene una consideración geopolítica y de consecuencias para la soberanía de Nicaragua mucho mayores. Vamos a ver, Nicaragua... Y para la región entera. Para la región entera. Yo por el momento creo que las implicaciones nacen en Nicaragua, pero tienen una proyección mayor. Ahora, ¿está China detrás o no? Por el momento Wang Jing no tiene la plata para poder hacer esto, de manera que sería realizable si China está detrás. Ahora, si China está detrás, las consecuencias son iguales o de mayor preocupación. Mencionaste, Carlos Fernando, hace un momento que tenías algún tipo de noticias sobre que podría estar relacionada esa eventual inversión en Nicaragua con lo que fue la empresa china, que es una empresa del Estado de la República Popular de China, que fue la que ganó el tren de alta velocidad México-Querétaro, que después, a raíz del escándalo de la Casa Blanca y de otras cosas, fue revocado esa victoria en la licitación para la empresa china y el dueño legal de la Casa Blanca en México. ¿Esa empresa Railways es la que estaría en algún momento relacionada con el canal interoceánico de Nicaragua? La empresa de Wang Jing a la que se le otorgó la concesión se llama HKND, Hong Kong Nicaraguan Development Group. Esta empresa ha subcontratado a esta gran empresa china que se llama CRCC, China Railroad Company Corporation. Que es del Estado chino. Es una de las empresas. También ha contratado a otras empresas consultoras, pero digamos que, por decirlo de alguna manera, el único músculo que hay por el momento detrás de este proyecto, que dice que es privado y que no tiene que ver con el Estado chino, es una gran empresa del Estado chino, que es CRCC. Ni más ni menos. Pues ahí está, Carlos Fernando Chamorro, tu análisis, tu seguimiento y tu información acerca de Nicaragua y de los otros temas que hemos hablado, y te agradezco mucho que estés aquí para conversar. Gracias, Carmen. Gracias, Carlos Fernando. Felicidades por los 15 años allá en Nicaragua con esta semana y este espléndido trabajo que realizan en Nicaragua. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Hasta mañana. Hola, soy Mario González, CNN México.
Estar esta noche en este programa. Bueno, seguimos en esta serie que estamos desarrollando desde Medellín, en Colombia, en el marco del festival Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo, con motivo de la entrega de los premios García Márquez en este 2015. Y bueno, hemos tenido oportunidad de conversar con muchas personas interesantísimas, todas ellas, colegas periodistas de América Latina, que vienen aquí, bueno, a compartir experiencias, a presentarla para CNN en esta noche. Gracias a ti, Carmen. Buenas noches. Y bueno, Carlos Fernando, de cuántas cosas hemos platicado en estas horas, déjame retomar algunas y pedirte en una especie de resumen general, ¿qué es lo que estamos viendo aquí como periodistas? ¿Qué estamos intercambiando los que hemos venido a Medellín? ¿Cuáles son los puntos, los focos, las fibras? ¿Qué es lo que prevalece aquí? Yo creo que hay un elemento esencial que tiene que ver con el espíritu de García Márquez, y eso tiene que... trabajos a alimentar el debate entre nosotros, precisamente como periodistas de esta zona del mundo. Y tengo el enorme gusto de saludar esta noche para esta serie al colega periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, un hombre muy reconocido en toda América Latina y desde luego en Nicaragua, su país, como director de Confidencial y de esta semana, y bueno, pues una presencia muy importante en toda esta región. Gracias, Carlos Fernando, por esta charla. Tiene que ver con contar historias, con contar bien las historias, lo cual implica reportear, investigar, fiscalizar el poder y conocer las diferentes, digamos, obstáculos que enfrentan los periodistas en América Latina. En algunos países está más marcado por la violencia física, en otros por la intimidación, por los impedimentos para poder hacer estas investigaciones y por situaciones en las cuales... Soy Carmen Aristegui, CNN, México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por